A lo largo de la historia del cristianismo, han ocurrido eventos extraños, y también han existido personas dentro del clero que se han visto involucradas en situaciones difíciles de explicar. Hay cosas increíbles como los milagros que se han dado, situaciones extrañas como los santos que han experimentado estigmas, y otras que caen en el campo de lo perturbador, como lo es el caso de María Crocifisa, una monja nacida en Italia que asegura haber sido poseída por el diablo durante una noche de 1676. Lo más extraño de todo esto es que durante aquella supuesta posesión escribió 3 cartas, pero nadie podía entender lo que decía en ellas. Estas cartas permanecieron en el convento. 2 de ellas se han perdido en el tiempo y se desconoce su paradero, pero una de ellas aún existe en nuestra época y recientemente, en el año 2017, a más de 300 años de que fuera escrita, fue analizada por un grupo de científicos italianos, quienes lograron descifrar el extraño mensaje que el diablo quería dar a conocer sobre Dios y la religión. ¿Te gustaría saber qué es lo que dice aquella carta? Entonces quédate con nosotros y descubre este impactante enigma. Esto es Voces Muertas. Isabella Tomasí nació en Italia en el año 1645, siendo la hija del príncipe Giulio Tomasí de Lampedusa. Cuando Isabella cumplió los 15 años de edad, tomó la decisión de dedicarse completamente a la vida religiosa. Ingresó como hermana en el convento de la Benedicción de Palme di Montechiaro, ubicado en Sicilia, Italia. En este lugar, Isabella recibió el sacramento del bautismo y posteriormente fue nuevamente bautizada como María Crocifisa de la Concesión, adoptando así el nombre de Sor María Crocifisa en el ámbito religioso. Pero no pasaría mucho tiempo para que María comenzara a destacarse entre las demás monjas, pero no por buenas razones, sino que presentaba abruptos cambios de personalidad con mucha frecuencia y reiteradamente expresaba a sus compañeras del convento que estaba poseída por el diablo. María tenía una convicción total de que el mal intentaba constantemente tentarla para apartarla de Dios, y que su objetivo era forzarla a cometer pecados en contra de su propia voluntad. Incluso llegó a confesar que continuamente escuchaba la voz del diablo, susurrándole al oído. A lo largo de los 16 años que María Crocifisa estuvo en el convento, las otras monjas fueron testigos de un comportamiento sumamente incomprensible por su parte. Un ejemplo de ello se daba cuando se acercaba al altar del convento. En esos momentos, Sor María gritaba como si estuviera atemorizada por algo que solo ella parecía ser capaz de percibir de manera visual y auditiva, para luego desmayarse de inmediato. La mañana del 11 de agosto de 1676, María, que tenía 31 años en ese momento, fue encontrada retorciéndose en el suelo de su habitación. Su rostro y sus manos estaban manchados de tinta negra y sostenía una carta. Aquellos que la presenciaron
Describieron que la monja parecía estar inmersa en un tipo de trance del cual salió repentinamente. Exhausta, María explicó que había sido poseída por Satanás, quien la obligó a escribir una carta en contra de su voluntad. La misiva estaba escrita en un extraño compendio de glifos rudimentarios y caracteres antiguos, incluyendo letras latinas, griegas y árabes, además de algunos símbolos enigmáticos. El contenido del mensaje era completamente ilegible. Durante estos casi 350 años, lingüistas y expertos intentaron descifrar la enigmática carta del diablo de María Croxifisa sin ningún éxito. Y no fue sino hasta el año 2017 que se logró el primer avance en la traducción de la carta, en parte gracias al uso de la Dark Web. Un grupo de investigadores y científicos italianos, afiliados al Centro Científico de Ludum en Catania, se enteró de la existencia de un software que supuestamente era utilizado por los servicios de inteligencia para descifrar códigos. Y para revelar el contenido de la enigmática carta, se embarcaron en la búsqueda de este software en la Dark Web. Una vez que localizaron el software, lo aplicaron a la carta con el fin de descifrar su contenido. El algoritmo de desencriptación logró traducir la carta del diablo después de casi 350 años, aunque solo se tradujo aproximadamente el 70% de su contenido. El mensaje de la carta decía lo siguiente: los humanos son responsables de la creación de Dios. Este sistema no funciona para nadie. Dios cree que puede liberar a los mortales. Tal vez ahora Estigia está seguro. Dios y Jesús son pesos muertos. La referencia a Estigia en la carta aparentemente carece de sentido. En la mitología griega, el río Estigia separa el mundo de los vivos del de los muertos. ¿Podría esto sugerir que Satanás o el mal podrían ganar la lucha entre el bien y el mal? Daniel Abate, el director del Centro Científico de Ludum, comentó que para realizar el descifrado es muy importante tomar en cuenta el perfil psicológico de la monja que escribió esa carta, explicando que se necesitaba conocer todos los detalles posibles acerca de ella. Además, señaló que la carta parecía haber sido escrita en un estilo taquigráfico y especuló que Sor María había creado un vocabulario único, utilizando alfabetos antiguos que podría haber conocido. Para confirmar esta suposición, los investigadores comenzaron probando el software utilizado en algunos símbolos taquigráficos estándar de diferentes idiomas. Lo que encontraron fue que la carta de la monja incluía una combinación de palabras tomadas de alfabetos antiguos, como el griego, el latín, el rúnico y el árabe. Abate también explicó que para poder descifrar el mensaje, tuvieron que analizar cómo se repetían las sílabas y los grafismos, que eran pensamientos representados como símbolos en la carta. Y para identificar las vocales, tuvieron que desarrollar un algoritmo de descifrado más complejo. El equipo de investigadores no tenía grandes expectativas en cuanto al resultado final del proceso de descifrado. Al principio pensaban que solo eran símbolos inventados al azar. Sin embargo, se encontraron con la sorpresa de que María Croxifisa tenía un excelente dominio de los idiomas y el mensaje resultó ser más complejo de lo que esperaban. Los historiadores han propuesto diversas teorías para explicar la enigmática carta, y una de ellas sugiere que podría haber sido simplemente una especie de broma elaborada por una joven y rebelde monja
que tal vez no estaba completamente satisfecha con su vida en el convento. De esta manera, habría intentado ocultar sus pensamientos heréticos, utilizando un lenguaje indescifrable como una forma de protegerse. Otras teorías apuntan a la posibilidad de que María Crucifisa padeciera algún trastorno mental, como esquizofrenia o trastorno bipolar, que podría haberla llevado a experimentar visiones y alucinaciones. Para la iglesia de esa época, la carta se interpretó más como el resultado de la lucha de María contra innumerables espíritus malignos, tal como lo relata la abadesa María Seráfica en sus escritos sobre el incidente. Estas interpretaciones diversas de la carta han generado debates y reflexiones sobre las posibles causas detrás de este misterio histórico. Pero tú tienes la última palabra. Un detalle muy importante a mencionar es que, como te habrás dado cuenta, en la versión de la historia que acepta la iglesia, dice que María Crucifisa redactó una sola carta, pero en muchas otras versiones apuntan a que realmente fueron 3, pero solo una de ellas sobrevivió en el tiempo y las otras 2 se perdieron. ¿Crees que esto sea verdad? ¿O crees que la iglesia ocultó a propósito las otras 2 cartas? Por otra parte, dime, ¿crees que ella realmente estaba poseída cuando redactó aquellas cartas? ¿O solo fue una acción de rebeldía para expresar lo que realmente pensaba y sentía? Por favor, déjanos saber lo que piensas en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, háznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas. Buenas noches.